Buenos días, buenas tardes, soy Carolina Sampó, soy licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, soy investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y estoy aquí en Casa América para participar del evento que va a tener lugar mañana. Muchas gracias por preguntar, la verdad que es un desafío ser mujeres en el mundo de la seguridad y la defensa, un mundo que está en muchos sentidos muy masculinizado. Y entonces hace, casi 5 años, en el 2019, hacia fines del 2019, con una colega colombiana, con Catherine Aguirre Tobón, empezamos a discutir qué podíamos hacer para que las mujeres, pero sobre todo las más jóvenes también, no se sintieran tan solas, no se sintieran excluidas y pudieran ser visibilizadas, visibilizar su trabajo, porque no es que no haya mujeres en el mundo de la seguridad y la defensa, sino que estamos menos visibles. Y en realidad todo surgió a raíz de un panel de todos hombres, que nosotros siempre decimos, ¿no? Es mirar el mundo como un mundo distópico, donde las mujeres no existirían. Y empezamos a pensar qué podíamos hacer, y armamos primero un directorio de mujeres en el que uno podía anotarse y decir cuál es su especialidad, en qué trabaja, hay mujeres de diferentes lugares, ¿no? De la academia, pero también hay practitioners, hay gente de la política, hay gente que trabaja en fundaciones, periodistas, mujeres de todos lados que se han sumado a la iniciativa. La cuestión es que la iniciativa ha ido avanzando. El año pasado tuvimos nuestro primer encuentro presencial en Bogotá, ya conformadas como organización no gubernamental también, y somos hoy más de 600 mujeres las que formamos parte de ese directorio y que trabajamos en los diferentes países también con dinámicas propias. Es decir, es una organización regional, pero que también trabaja independientemente en cada uno de esos países. Bueno, en realidad, digamos, lo que nosotros tratamos en ese artículo que vos mencionás, que escribimos con Valesca Troncoso hace un par de años y que de hecho acaba de ganar un premio al mejor artículo por parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios, de Latin American Studies Association, de la sección de Seguridad, Defensa y Democracia. En ese artículo lo que nosotros planteamos en realidad tiene que ver con cómo las organizaciones criminales piensan y desarrollan sus actividades en los mercados ilícitos, ¿no? Y cómo de alguna manera son capaces de utilizar rutas contraintuitivas, es decir, rutas que para aquellos que forman parte de las agencias de seguridad, para los que toman decisiones y demás, parecen absurdas, pero que tienen mucha lógica desde el espacio de menos riesgo, ¿no? De garantizar un riesgo menor frente a la pérdida de la carga o la pérdida del negocio. Entonces, lo que nosotras descubrimos a través de entrevistas, de revisión de datos, de documentos oficiales, de organismos y demás, es básicamente que las organizaciones criminales, como sobre todo en Sudamérica, como Sudamérica está tan inundada de cocaína, buscan salidas alternativas que sean poco sospechosas, tanto para las autoridades de esos países como para las autoridades de los países de llegada. Porque es mucho más fácil buscar en un contenedor que viene de Colombia o que viene de Perú hacia, por ejemplo, Rotterdam o Hamburgo, que de un contenedor que viene de Buenos Aires o que viene de Montevideo o que viene de San Antonio. Es menos sospechoso, por decirlo de alguna manera. Bueno, sabemos que hoy ha adquirido mayor relevancia de la que tenía antes. Eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que las otras rutas, las rutas tradicionales las llamamos nosotras, las que tienen que ver con los puertos de los países productores primero, pero también los países de tránsito, como pueden ser Brasil o Ecuador. No quiere decir que no se usen, sino que se siguen usando, pero que también se explotan otras alternativas. En esas otras alternativas, sobre todo a partir del rol que adquiere Paraguay en los últimos años, te diría desde el 2016 y 2017, que se posiciona como un hub de acopio y redistribución de cocaína, sobre todo a partir de la llegada del Primero Comando da Capital, que es una organización criminal brasileña, pero que se ha transnacionalizado en la región y fuera de la región.
aparece la importancia del uso de la hidrovía. De cualquier manera, el uso de la hidrovía no es estable, ¿no? Y esto tiene que ver con el caudal del río, por ejemplo. A veces no se puede usar todo el tramo de la hidrovía, sino que hay que usar una parte y la otra parte se hace a través de la tierra, es decir, hay movimientos terrestres que se suman a los movimientos después a través de la hidrovía. Pero también es cierto que la hidrovía mueve barcazas, mueve productos agropecuarios, pero no mueve contenedores. Y al día de hoy, hasta donde nosotros sabemos, donde más se transporta la cocaína y otros productos ilícitos es en los puertos que vienen de contenedores. El primero, digamos, desde la hidrovía es Buenos Aires, el segundo es Montevideo y después hay que seguir bajando hacia el sur como para encontrar más puertos de contenedores. Es difícil saberlo porque en realidad, bueno, obviamente todo lo que tenemos son más sospechas que certezas, pero en líneas generales, cuando hay incremento de violencia tiene mucho más que ver con garantizar el control territorial, garantizar la gobernanza criminal o garantizar una ruta determinada que esté en disputa. En general, incluso en espacios donde hay fuerte presencia de organizaciones criminales, salvo que haya disputas, no hay violencia. Y el caso más claro es cuando el Primero Comando de la Capital se hace de todo el mercado del sur de Brasil o de casi todo el sur de Brasil, pero especialmente de San Pablo, que es el lugar del que surge, deja de haber violencia. O sea, caen estrepitosamente la tasa de homicidios, la tasa de lesiones y demás. En general, cuando nosotros vemos violencia es porque algo hay en disputa. Puede ser el territorio o puede ser la ruta de salida de un bien ilícito determinado, droga u otras cosas. Bueno, obviamente esto depende de cada grupo criminal, pero lo que nosotros con Valesca Troncoso y Antonella Paparini, con quienes escribimos un artículo recientemente sobre cómo las mujeres no son vistas como actores criminales, o si son vistas como actores criminales, son condenadas más levemente y es más difícil perseguirlas y probarles un caso y tal. A partir de ahí empezamos a ver que en realidad están mucho más presentes y llevan adelante muchísimas más actividades de lo que se cree. En líneas generales, lo que nosotras estudiamos no son las mujeres de bajo rango, sino que trabajamos con las mujeres de rangos medios y altos, porque entendemos que en los bajos rangos hay cuestiones que tienen que ver con vulnerabilidades y con, a lo mejor en muchos espacios, no tener otra opción que llevar adelante actividades para organizaciones criminales, que además son de muy alta exposición, que en muchos casos las terminan llevando a la cárcel, pero que no son actividades, si bien son importantes en términos logísticos de mantener la organización criminal funcionando y ganando dinero, no son centrales. Por ejemplo, nosotros le decimos hacer de campana, los mexicanos les dicen halconear, es decir, una mujer que se encarga de avisar cuando está por llegar la policía mientras está cometiendo un ilícito, o vender drogas a narcomenudeo, ¿no? En pequeñas dosis, en muchos casos más marihuana que otro, o derivados de menor calidad que otro tipo de drogas. Pero nosotras nos concentramos en las mujeres que sí tienen algún poder de decisión. Y en esto siempre hacemos la aclaración, no estamos diciendo que esas mujeres no hayan sido víctimas en algún momento, incluso de cuestiones de género y por eso ocupen ese lugar, pero nos parece que hay que dejar de pensar en este binomio, ¿no? Víctima o victimaria, y sino que hay que tratar de entender que la realidad es muchísimo más compleja que eso y que las mujeres, igual que los hombres, toman decisiones y deciden de esa manera cómo siguen su vida, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no quieren hacer. Y a pesar de los estereotipos que nosotros manejamos a partir de, obviamente, la crianza que tenemos, específicamente en sociedades muy machistas, muy patriarcales, las vemos a las mujeres en general las vemos de una manera determinada. Las vemos como buenas, cuidadoras, no violentas, las vemos como, en muchos casos, acompañantes de los hombres, pero no las vemos como mujeres, como personas que puedan tomar decisiones estratégicas por sí mismas. Y eso obviamente es un sesgo que tenemos que romper, porque las mujeres, como cualquier persona pensante, puede tomar las decisiones libremente de acuerdo a sus propios objetivos,
por supuesto que de acuerdo a sus condicionamientos también. Esto hace que tengamos que empezar a pensar que hay mujeres que puedan decidir querer hacer una carrera criminal, igual que hay hombres que llevan adelante una carrera criminal.